¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a analizar un corto estudio y este estudio trata sobre cómo se alimentaron los mejores culturistas naturales de una federación concreta de Inglaterra, la BNBF, para un campeonato determinado. Este estudio fue realizado por el Laboratorio de Nutrición de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Y bueno, lo primero de todo es que este vídeo no solo va dirigido hacia culturistas naturales o gente que esté interesada en competir, sino también hay gente que esté interesada en prepararse lo mejor posible para una sesión de fotos o incluso para verse bien en la playa, en verano o durante cualquier época del año. El propósito final del vídeo, y esto lo vamos a ir viendo cada vez que pasemos por un punto interesante y al acabar de leer el estudio, es ver qué macros y calorías son las adecuadas en este estudio y una reflexión final. Además, he escogido hacer este vídeo así tal cual por la visualidad que tiene este estudio, que es poco común y se agradece, y porque creo que se pueden sacar conclusiones muy valiosas. Así que no me entretengo más y empezamos. El título del estudio es Estrategias dietéticas de culturistas naturales de élite. En la introducción nos dice que las finales de la Federación Británica de Culturismo Natural fueron una oportunidad para estudiar las prácticas dietéticas y de entrenamiento de los culturistas naturales de élite. Para prepararse para una competición, los culturistas utilizan una combinación de ejercicios con cargas y cardiovasculares, además de una reducción calórica, suplementos y estrategias de picking. Aunque existen recomendaciones, hay una escasez de investigación aplicada en este ámbito. Y aquí presentan los estudios de los resultados de un reciente estudio transversal que investiga las estrategias de preparación de culturistas naturales. En los resultados nos dicen que un total de 33 hombres competidores fueron reclutados. De entrada es una muestra bastante escasa como para que las interpretaciones sean sólidas. Luego, las características de los sujetos fueron presentados en la tabla 1, que enseguida vamos a esto. También nos dicen que no había diferencias en las características entre aquellos que tuvieron un puesto en el top 5 y aquellos que no entraron en este top. Y realmente no se especifica lo que llaman no diferencias, pero si observamos la tabla nos damos cuenta que la primera en la frente, vamos, como se suele decir. Vemos que la edad media de los participantes de los dos grupos hay una diferencia nada menos de entre 4 y 5 años. Puede que esta diferencia de edad transfiera en 4 o 5 años de diferencia en el tiempo de entrenamiento, o no. No hay datos sobre ello. También puede que en el grupo que entró en el top 5 en las clasificaciones comenzaran con menos grasa en la preparación, pero tampoco especifica. Las semanas a dieta son las mismas en los dos grupos, eso sí, y por supuesto los sujetos con menos grasa corporal tuvieron más éxito. De los 5% que fueron los que clasificaron, al 7% de grasa corporal que no clasificaron, que es bastante diferencia a estos niveles tan bajos de grasa. También nos dicen que las rutinas de entrenamiento seguidos son mostrados en la tabla 2, ahora lo veremos. El ejercicio aeróbico tendió a incrementarse hacia la conclusión de la preparación de la competición. Como podemos ver en la tabla 2, esto es algo muy normal y muy común. La frecuencia 1 fue la más popular en los programas de entrenamiento. Aquí realmente no hubo muchas diferencias entre los dos grupos. Realmente una frecuencia 1, y más en definición, no sería, bajo mi punto de vista, lo más adecuado, aunque dependería de varios factores, y te explico por qué. El músculo tiende a ser conservado cuando le damos una mayor utilidad, y muy posiblemente con un músculo entrenado cada 7 días y además en una restricción calórica tiene más riesgo de disminuir por el grandísimo coste que tiene que generar nuestro organismo cuando está en una clara señal de falta de calorías para mantenerse, además de la eficacia en la distribución de volumen de entrenamiento y demás. También nos dice que no hubieron diferencias en los programas de entrenamiento entre culturistas que ocuparon el top 5 y los que no. Como vemos, los dos utilizaron mayormente una rutina típica de culturismo de entrenar cada músculo cada 7 días. Posiblemente si estos sujetos hubieran realizado otro tipo de entrenamiento, pues los resultados hubieran sido mejores. Pero esto ya depende de unas características de las que no tenemos ningún dato y no podemos dar nada por seguro. Vale, ahora nos vamos a desplazar a la segunda y última columna del estudio, ya que nos dice que los culturistas que ocuparon el top 5 consumieron más hidratos que los culturistas que no.
Como vemos en la gráfica, los culturistas que ocuparon el top 5 consumieron entre aproximadamente 4,6 y 5,1 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Sabemos que como norma general una mayor cantidad de carbohidratos nos va a hacer rendir más en los entrenamientos y por lo tanto perder menos músculo, además de mantener unos niveles de glucógeno mayores y más propicios para conservar una mayor musculatura. Sin embargo, también sabemos que a la hora de perder grasa no todo el mundo responde de la misma manera a los hidratos. Yo, por ejemplo, respondo muy bien a un consumo de unos 5 gramos por kilo de peso corporal, pero hay mucha gente que con la misma restricción calórica la oxidación de grasa corporal no sería tan efectiva con estos gramos de hidratos. Esta gente oxidaría grasa de una forma más eficiente, con mayores niveles de grasa dietética y menores de carbohidratos. Si ahora vemos la gráfica de las grasas ingeridas, vemos una tendencia muy interesante en los culturistas del top 5. Cuanto menos niveles de grasa corporal tenían, funcionaban mejor bajando los hidratos y aumentando ligeramente las grasas. Eso debido a las funciones metabólicas y puede ser una práctica bastante beneficiosa. Por otra parte, los que no clasificaron en el top 5 tuvieron que reducir la grasa dietética por su alto contenido en calorías, ya que los niveles de hidratos prácticamente se mantuvieron iguales. Por tanto, las características metabólicas obligaron a estos culturistas a reducir calorías de donde pudieron, de las grasas. A los culturistas que entraron en el top 5 se les relacionó con un mayor consumo de proteína y energía que aquellos que no entraron en el top 5. Si estás viendo este vídeo, posiblemente sepas de sobra que cuando definimos tenemos que incrementar nuestra ingesta de proteínas para conservar lo máximo posible nuestra masa muscular. Además, autores como Eric Helms, ya fuera de este estudio, y seguramente todos conozcamos, recomiendan entre 2,3 y 3,1 gramos de proteína por kilo de masa libre de grasa. Si lo queremos pasar a datos más sencillos, este límite de 3,1 gramos equivaldría prácticamente a unos 2,5 gramos por kilo de peso corporal. Si observamos la gráfica del consumo de proteínas en los culturistas del top 5, consumieron entre 3 a 3,3 gramos de proteína por kilo corporal. Esto nos hace ver que de media todos los participantes consumieron niveles más altos de los recomendados y que esto hizo consumir menos cantidad de los demás macronutrientes que podrían ser más necesarios que un supraconsumo de proteínas. A ver, lo llegaré a entender el consumo tan alto de proteínas si al principio de la preparación consumieran, por ejemplo, 2,5, que ya es bastante, por kilo de peso corporal, y cuanto más definidos estuvieran, pues quisieran consumir más para intentar mantener el máximo músculo posible. Por otra parte, consumir más proteína de la recomendada puede no proporcionarnos nada si queremos un mayor mantenimiento muscular, pero sí un mayor gasto energético. Dentro de la digestión, la descomposición de las proteínas en aminoácidos es el proceso más costoso energéticamente y nos va a hacer perder unas cuantas calorías extra. Pero siendo claros, esto lo podemos conseguir incrementando nuestro NEAT, por ejemplo, de otra forma bastante más eficiente. En cuanto a la energía consumida, los datos que nos muestra la gráfica son bastante buenos. Quienes consumieron más calorías y tuvieron un déficit menos agresivo ocuparon mejores plazas en el campeonato. De todas formas, te aconsejo que sigas las recomendaciones de Eric Helms, de perder entre 0,5 a un 1% de nuestro peso corporal semanalmente para perder grasa con una mayor conservación de masa muscular. Y ahora vamos con el resumen. Aquí nos dicen que es la primera vez que se ha intentado caracterizar qué constituye el éxito en las estrategias pre-competición para los culturistas naturales. La ingesta de hidratos fue mayor que las típicas para las poblaciones culturistas y esto es algo en lo que estoy a favor de forma general, pero también, como hemos dicho antes, depende de las características personales de cada atleta. Y por último, basado en sus hallazgos, sugieren una dieta alta en proteína y carbohidratos y baja en grasa para el culturismo competitivo, con al menos 3 gramos de proteína y 5 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal. Esto también dependería de factores y características personales de cada atleta, pero la cantidad de carbohidratos me parece muy razonable, aunque el de proteína es algo elevado y más si se utiliza desde el principio de la preparación. Sin embargo, 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal no es algo descabellado y que vaya a ocasionar problemas de salud, por lo menos como norma general. Bueno, y por último, mis propias conclusiones, que no están en el estudio, esto es totalmente mío.
Mi primera conclusión es la más importante, y es que aunque a esto se le puede llamar estudio, realmente lo es, para mí a esto no se le puede llamar ciencia y sí pseudociencia. Este estudio ocupa solo una página, como referencias nombra tan solo 5 trabajos científicos, y las conclusiones son el resultado de la especulación de los autores. No hay suficiente muestra, no hay suficientes datos para relacionar verdaderamente estos datos y decir que es lo adecuado para tener éxito en un show de culturismo. Además, cuando algunas personas dicen que se basan en estudios, pues mucha gente automáticamente descarta reflexionar y dudar de su contenido, ya que está hecho por científicos y deben de tener toda la razón. Pues bueno, en este estudio es un claro ejemplo de que no debes dejar de dudar y plantearte alternativas, porque en esto se basa la verdadera ciencia. Además, por otra parte, no hay que hacer demasiado caso a datos aislados que además están fuera de las recomendaciones de revisiones científicas recientes, como la de Eric Kempf. Lo que de verdad es importante para dar validez a las recomendaciones de un estudio son la suma de variables y además aplicadas a una población mucho mayor a 33 participantes. Y ya como último punto, sin embargo, no todos van a ser críticas en este vídeo. También hay datos que nos pueden servir de mucha utilidad, como un tiempo relativamente grande de preparación que utilizan los culturistas en este estudio, sobre unas 23 semanas, porcentaje de grasa que se debe lograr para alcanzar un buen nivel de culturismo natural, como hemos visto alrededor de un 5%, y que tu ejercicio aeróbico muy posiblemente debe aumentar conforme pasen los bloques de preparación. En cuanto a los macronutrientes, una buena idea es consumir la máxima cantidad de carbohidratos posibles para mantener nuestro rendimiento dentro de nuestras respuestas metabólicas individuales. Y por supuesto nos muestran que el déficit debe no ser demasiado agresivo para la preparación con los mejores resultados. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que estuve echando un vistazo al material que tenía guardado en diferentes carpetas y demás, y vi este estudio y me pareció muy interesante compartirlo con todos vosotros, lo que me parecía, los datos y bueno, como hemos dicho en las conclusiones, pues todo lo que conlleva este tipo de estudios. Así que nada chicos, si os ha gustado, pues os agradezco mucho tu like. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, pues te puedes suscribir y nos vemos en los siguientes vídeos.